Muy bien, hermanos, continuamos con nuestras lecciones en el Evangelio de Lucas, en la fase final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Como les había dicho con antelación, en esta sección de Lucas, el Señor dedica una buena parte a enseñar una serie de parábolas. El día de ayer estuvimos nosotros estudiando acerca de la parábola del hijo pródigo. Y hoy vamos a estar estudiando acerca de esta parábola, el mayordomo deshonesto. Y esta parábola tiene como objetivo ilustrar la importancia de una mayordomía sabia. Todo lo que una persona posee simplemente le ha sido confiado por el Señor para que lo utilice sabiamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Se pedirá una rendición de cuentas. Por eso es sabio y es prudente utilizar lo que tenemos ahora para prepararnos para la eternidad. Obviamente, el motivo que inspira fidelidad en un mayordomo es el amor. El que ama verdaderamente a su Señor, a su amo, será fiel en el uso de lo que le ha sido confiado. Y siempre va a existir el peligro en una lealtad dividida. Una persona no puede estar dedicada al Señor y al mundo. Simplemente no se puede hacer. El capítulo 15 de Lucas, que ya lo estudiamos, fue dirigido principalmente a los fariseos y a los escribas. El capítulo 16 fue dirigido a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que es en donde vamos a entrar en este momento. Aunque también fue oído por los fariseos y también fue dirigido a los fariseos. El tiempo de la crucifixión del Señor se acerca y la oposición de los gobernantes judíos estaba alcanzando su clímax. Cuando el Señor habló estas parábolas, estaba cerca de Jerusalén, en Perea. Ahí en el mapa ustedes pueden observar la ubicación de Perea al otro lado del río Jordán. El Señor acababa de enseñar 3 parábolas que exponían la actitud indiferente y egoísta de los fariseos que se habían quejado de que él se asociaba con pecadores. Les ha presentado la parábola de la oveja perdida, les ha presentado la parábola de la moneda perdida y les ha presentado la parábola del hijo pródigo. En este capítulo 16, que estamos iniciando en este momento, Jesús enseña 2 parábolas más que exponen el carácter codicioso, avaro de los fariseos. Y empieza diciendo, versículo 2, corrijo, versículo 1. Dijo también a sus discípulos, había un hombre que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Un mayordomo es un administrador contratado por el propietario y al que se le asigna la responsabilidad de cuidar los negocios de la propiedad. Como dice la parte final del verso, este hombre, este mayordomo, fue acusado de despilfarrar los bienes de su señor. Entonces,
el propietario, el dueño de los bienes, exige una rendición de cuentas. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Si el mayordomo no puede justificarse, será despedido. Y ante la expulsión sabe que no recibirá ninguna recomendación para un puesto similar en otro lugar si piden referencias acerca de él. Bueno, a estas alturas no se sabe que haya sido deshonesto. Puede que simplemente haya sido un mal administrador. Sin embargo, se le da la oportunidad de hacer los arreglos necesarios antes de partir, por lo que procedió a poner los libros en orden. Verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Bueno, pero quedémonos un momentico aquí, porque el mayordomo dice en este versículo, cavar no puedo. Bueno, cuando dice cavar no puedo, ¿a qué se estaba refiriendo? Bueno, leámoslo en la Biblia, en la versión de la Biblia de las Américas, en donde dice, no tengo fuerzas para cavar. Se da cuenta de que no es físicamente capaz de realizar trabajos manuales, mucho menos del campo o trabajar en la construcción. No puedo cavar, no tengo fuerzas para cavar. Que no tiene experiencia ni fuerza para faenas duras como las del campo, y también que sería demasiado humillante mendigar. Él mismo lo dice, mendigar me da vergüenza. Le faltaba humildad, como le faltaba laboriosidad y diligencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Decidió un plan que mientras hubiera tiempo, haría amigos para el futuro. Y así sería bienvenido en sus hogares. Dice el verso 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Este es el plan, lo que él determinó, organizó en su mente y dijo, no tengo fuerzas para dedicarme a trabajos del campo. No soy lo bastante humilde para ponerme a pedir limosna, a mendigar. Esto es lo que voy a hacer para que cuando pierda yo entonces mi puesto, mi mayordomía, me reciban en otros lugares, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo el primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Quizás los deudores no sepan más que se trata de una reducción honesta por parte del propietario después de que el administrador haya hablado con él. En ese entonces, la reducción de cuentas se hacía a menudo en los casos en que el mal tiempo había afectado la calidad de las cosechas. Entonces se hacía ese tipo de ajustes. Ahora, ¿qué ocurre cuando su señor se entera de lo que ha hecho este mayordomo? Dice el verso 8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente.
porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Cuando el mayordomo entrega los libros en orden al propietario, su señor, su amo, se sorprende y lo elogia, pero no elogia la deshonestidad. Aquí el señor, el amo, no está elogiando al mayordomo por si era deshonesto. Lo está elogiando por ser astuto, por ser inteligente, por ser sagaz. Lo alaba no por su deshonestidad, sino porque había planeado con antelación su futuro, por la sagacidad con que había obrado a favor de sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que él ha hecho? Ha hecho amigos que lo acogerán, que lo recibirán cuando sea despedido. Verso 4, ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Me voy a hacer de amigos ahora que tengo la oportunidad para que cuando pierda mi trabajo, pierda mi mayordomía, esos amigos me acojan, me reciban en sus casas. El amo dijo, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. No son más sabios, presten atención, no son más sabios en lo que eligen como más importante, pero sí en cómo llevan a cabo sus negocios. Tienen más previsión en el ejercicio de los bienes materiales que los cristianos en la práctica de los asuntos espirituales. Un hijo de Dios debería ser astuto, un hijo de Dios debería ser sagaz en los asuntos espirituales. Pero ocurre que muchas veces ni lo uno ni lo otro. Y los hijos del mundo, los que habitan el mundo, son más sagaces en sus asuntos sociales, en sus negocios terrenales, que los hijos de Dios en los asuntos espirituales. Esta parábola del Señor, en ella, Jesús no está alabando la deshonestidad, sino la preparación. Si todos los cristianos fueran tan sabios al prepararse para su futuro eterno, como lo fue este hombre, al prepararse para su futuro terrenal, entonces, hermano, la salvación sería segura. Él se está preocupando por su bienestar terrenal y entonces hace los arreglos necesarios para poder seguir viviendo bien en la tierra, con comodidad, que no le falte absolutamente nada. Los hijos de la luz debemos ser tan diligentes, astutos e inteligentes en las actividades del reino como lo son los hombres en los negocios mundanos. Porque si lo hacemos así, vamos a estar preparados para la vida eterna. Ahora, Jesús no nos está diciendo que debamos tener la mente mundana o ser deshonestos. Está afirmando el hecho obvio de que en las cuestiones del mundo, los mundanos con frecuencia muestran más sagacidad o astucia que los hijos de Dios, que lo que muestran los hijos de Dios en los asuntos que afectan su salvación eterna. Un vendedor de seguros o un vendedor de producto cualquiera estudia los principios del arte de vender. Llama una y otra vez a un candidato, a un prospecto, y sabe que la perseverancia paga. Si ellos son sabios acerca de las riquezas inciertas, ¿por qué nosotros no lo somos acerca de los valores que afectan nuestro destino eterno? Continuemos. Dice el verso 9. Que debemos ser fieles
en lo que es muy poco en esta sección que sigue. Entonces dice el Señor en el verso 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Quiero invitarles a que en este momento abran bien su mente, estén bien atentos, para que podamos entender lo que está diciendo este versículo 9 y no nos vayamos a una interpretación totalmente ajena y torcida de lo que es el propósito de la enseñanza de nuestro Señor. Esta parábola ilustra la necesidad de utilizar recursos materiales para prepararse para la eternidad. El Señor Jesús exhorta a sus siervos a utilizar las riquezas, pero de forma totalmente opuesta como lo hacen los hijos del mundo. El mayordomo, este astuto mayordomo, usó su dinero para preparar una morada terrenal. Pero los cristianos debemos usar los bienes materiales para prepararnos para las moradas eternas, para que nos reciban en las moradas eternas. Recordemos lo que habíamos visto hace un momento, el mayordomo deshonesto había usado los recursos, las riquezas para bienestar terrenal. Pero aquí el Señor dice que los hijos de la luz debemos usar las riquezas para los beneficios espirituales y eternos. El mayordomo había dicho en el verso 4, ya sé lo que haré para cuando se me quite de la mayordomía, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Mayordomo, en su astucia, se preparó para una morada terrenal, para que lo recibieran en sus casas. Pero los cristianos, como lo dice el verso 9, debemos usar los bienes materiales para prepararnos para las moradas eternas. Ahora, se nos confían propiedades y por medio de las riquezas injustas hacemos amigos. El Señor lo dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Ahora, cuando dice aquí riquezas injustas, y es importante que lo entendamos, no se está refiriendo a dineros mal habidos, a riquezas que sean el producto de extorsiones, secuestros, asesinatos, desfalcos, nada de eso. Porque normalmente es lo que uno entendería cuando lee ahí riquezas injustas. Obviamente hay riquezas injustas, pero eso no significa necesariamente que haya sido ganada mediante tácticas malvadas. Hay riquezas que se han obtenido de esa manera. Pero cuando el Señor habla aquí de riquezas injustas, no es que esté dando la aprobación a que un cristiano haga uso de dineros mal habidos, de dineros cuestionables, para entonces buscar algún beneficio espiritual. Más bien, cuando el Señor dice ahí riquezas injustas, se refiere al dinero frío y sin vida, que por sí solo se usa con tanta frecuencia para obrar injusticia. Pablo, en 1 de Timoteo 6, habla de ese tipo de riquezas. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición.
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Que el mejor modo de sacar provecho de estas riquezas materiales es socorrer a los hermanos necesitados, a fin de que cuando hayamos de dejar aquí todo lo que es de este mundo, hallemos en el cielo amigos que nos reciban con los brazos abiertos por los favores que aquí les dispensamos en sus necesidades materiales. No hay una mejor inversión que esta, hermanos. Y yo desde aquí, con lo que haga, con los bienes, con las riquezas, pueda conseguir amigos que me abran los brazos cuando yo esté en necesidad. Y más cuando necesite de mi salvación eterna. Ninguna sociedad humana puede ofrecer un interés tan alto, tan seguro y tan verdadero. Ahora, el mejor comentario, hermanos, a este versículo 9 de Lucas 16, y vuelvo y lo leo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando os falten os reciban en las moradas eternas. El mejor comentario a este versículo es lo que el apóstol Pablo dice en Primera de Timoteo 6, verso 17 al 19, que dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esto es lo que el Señor Jesús está diciendo en el verso 9. Nos lo explica el mejor comentario lo que dice Pablo aquí. El hombre con las riquezas que tiene, haga el bien, sea dadivoso, sea generoso, haga buenas obras, porque eso va a repercutir en su beneficio eterno. Señor Barclay, en su comentario de este pasaje de Primera de Timoteo 6, dice, se les dice que deben usar su riqueza para hacer bien, que siempre deben estar dispuestos a compartir y que deben recordar que el cristiano es miembro de una fraternidad. Y se les dice que el uso sabio de la riqueza les proveerá de un buen cimiento en el mundo por venir. Como ha dicho alguien, lo que me guardo, lo pierdo. Lo que doy, lo tengo. Hay una famosa historia rabínica judía. Un hombre llamado Monobás había heredado una gran riqueza, pero era un hombre bueno, amable y generoso. En tiempo de hambre, dio toda su riqueza para ayudar a los pobres. Sus hermanos se dirigieron a él y le dijeron, tus padres hicieron un capital y se lo añadieron a lo que habían heredado de sus padres. ¿Y vas a desperdiciarlo todo? Él respondió, mis padres hicieron un tesoro aquí abajo, yo lo he hecho arriba. Mis padres reunieron un tesoro de mamón, yo he hecho un tesoro de almas. Mis padres hicieron un tesoro para este mundo, yo he hecho un tesoro para el mundo por venir. Cada vez que podemos dar algo y no lo damos, restamos a la riqueza que se nos guarda en el mundo por venir.
Cada vez que damos, aumentamos la riqueza que se nos guarda para cuando esta vida llegue a su fin. Qué excelente comentario el del señor Barclay, y cómo las palabras del apóstol Pablo nos explican lo que el Señor ha dicho en el versículo 9 del Evangelio de Lucas. Volviendo al texto de Timoteo, Pablo dice a los ricos que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. En otras palabras, usar la riqueza de tal manera que beneficie a los menos afortunados. El texto que quiero leer a continuación en Proverbios 19. Recuerdo hace unos años cuando lo leí y entendí por qué hoy cuando uno le hace un favor a una persona o alguien en la calle le pide a uno algo de alimento o un dinero, la respuesta que le dan es Dios se lo pague. Cuando eso me sucedía y me sigue sucediendo, pero cuando me hice cristiano, yo me preguntaba, ¿por qué la gente dice Dios se lo pague? Si yo le estoy haciendo es un favor a usted, ¿Dios qué tiene que ver aquí? Pero los menesterosos, las personas que están en necesidad y a veces en necesidades extremas, cuando uno tiene una buena acción con ellos, una buena obra con ellos, le dicen, Dios se lo pague. Y vine a encontrar la respuesta en este texto de Proverbios 19 que dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, pues, aquí nos está diciendo Salomón que cuando yo hago una buena obra con un pobre, le estoy prestando a Dios. Y Dios me devolverá esa buena obra que yo le hice a ese pobre. Dios me recompensará. Dios me pagará a mí porque Él asumió la deuda de ese pobre. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Aquí viene entonces yo a entender por qué muchas veces nosotros decimos, Dios se lo pague. Le hice un favor a una persona, haya sido de la clase que sea, y la persona responde diciendo, Dios se lo pague. Porque Dios asume la deuda de esa buena obra que usted o cualquier persona realizó con un menesteroso, con un pobre. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, generosos, en otras palabras, dispuestos a compartir. Y ahorita viene lo interesante en el verso 19, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para lo futuro. Dar, hermanos, se convierte en una inversión para mi propio futuro. Ayudar a alguien, a una persona que esté en necesidad, en una dificultad, sea de la clase que sea, económica, psicológica, alimenticia, enfermedad. Cuando yo doy, ayudo a alguien en esa condición, estoy invirtiendo para mi propio futuro. Dice ahí, en el verso 19, atesorando para sí buen fundamento. Ahora, ¿a qué clase de fundamento se está refiriendo? Yo debo colocar un fundamento para mi futuro. El fundamento son las buenas obras que serán tomadas en cuenta en el juicio.
El fundamento que yo coloco para mi propio futuro son las buenas obras que Dios va a tener en cuenta cuando venga ante Él y sea juzgado. Recordemos, Mateo capítulo 25 dice que cuando el Señor venga en su gloria y sus santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y serán juzgados. Y dice en los versículos 34 al 36 de Mateo 25, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué les dice heredad del reino preparado para vosotros? Porque mientras estábamos nosotros aquí, atesoramos para nosotros, colocando un buen fundamento para lo porvenir. Dios me permitirá entrar al reino. ¿Gracias a qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Puse el fundamento. Al que tenía hambre le di de comer. Al que tenía sed le di de beber. Al que no tenía un techo donde guarecerse, le brindé un cuarto en mi casa, una cama. Al que no tenía cómo cubrir su cuerpo, le regalé una muda de vestido. Al que estaba enfermo y no tenía cómo pagar un médico o comprar una medicina, yo me hice cargo de eso. Y al que estaba en la cárcel y que nadie se acordaba de él, pues yo dije, una obra que voy a hacer es que voy a visitar a los presos en la cárcel. Coloqué para mí un buen fundamento para lo porvenir. Ahora, el Señor había dicho, volviendo al versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es probable que alguno de ustedes esté haciendo la pregunta de cómo puede utilizarse la riqueza material para ganar amigos, o que dice aquí las riquezas injustas, la riqueza material. ¿Cómo puedo utilizar yo la riqueza material para ganar amigos que nos reciban en las moradas eternas cuando ya no las tenemos, cuando ya no tenemos esas riquezas, cuando ya no tenemos esos bienes materiales? Bueno, a continuación de esta parábola, la parábola del mayordomo deshonesto, hay una colección de dichos aislados, y varios de los cuales tienen que ver con el asunto de las riquezas. Y entonces se presenta la historia del rico y Lázaro. Porque lo que sigue después de esta parábola, hermanos, es la historia que el Señor cuenta acerca de el rico y Lázaro. En ella encontramos un hombre que tuvo abundantes riquezas injustas. Por eso se llama el rico y Lázaro. Este hombre tuvo abundantes riquezas injustas y las utilizó para asegurarse el bienestar y la alegría en su vida sin pensar en la vida venidera. Llegó el momento cuando le hubiera llenado de alegría tener, aunque solo fuera un amigo, en las moradas celestiales, pero no encontró ninguno. Había tenido todas las oportunidades posibles de asegurarles de tenerlos. Allí
A su puerta había estado Lázaro, abandonado, cubierto de llagas, quien se conformaba con recibir y comer las migajas con que el rico y sus invitados solían limpiar sus dedos a la mesa y luego tirarlos a los perros de afuera. Si el rico hubiera utilizado un poco de sus riquezas para ayudar a Lázaro, hubiera contado con un amigo que hablara por él del otro lado, cuando terminara su vida aquí en la tierra y pasara al más allá. Este hombre le hubiera dicho Lázaro a Abraham: me mostró misericordia cuando yo estaba en la tierra. Cuando yo tenía hambre, me dio de comer. Cuando estaba desnudo, me vistió. Cuando estaba enfermo, me proveyó de medicina, me mostró misericordia. Pero la verdad que es que en la historia del rico y Lázaro, Lázaro no tuvo motivos para decir tal cosa. El rico en el Hades se encontró sin un amigo cuando más lo necesitó y no tuvo a quien culpar más que a sí mismo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando estas falten os reciban en las moradas eternas. Y es lo que vemos nosotros en la historia del rico y Lázaro. El rico no se preocupó por utilizar sus riquezas injustas para ganar amigos que le ayudasen cuando él pasara al más allá, cuando él fuera a las moradas eternas. Es más, vamos a hablar un poquito de esa parábola. Ya la dije en forma resumida, pero vamos a verla aquí con estos gráficos. El Hades. El círculo que ustedes ven ahí en pantalla representa el Hades. Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo, o sea, pues Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. En el Hades existe un lugar que se llama el seno de Abraham, o paraíso. Continuemos. Dice el verso 22 y 23. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Lázaro fue al Hades, pero a un lugar, a una sección del Hades que se llama el seno de Abraham o paraíso. El rico también fue al Hades, pero no al lugar donde fue Lázaro, sino al lugar de tormento. Y allá, estando el rico en tormentos, intercede por sus hermanos y le dice a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ese lugar de tormento queda en el Hades. Aclaración: el Hades no es el infierno. El Hades es una cosa y el infierno es otra. Cuando usted muera, cuando yo muera, nos vamos a ir a este lugar, al Hades. Pero dependiendo de lo que hayamos hecho en vida, si nos convertimos en hijos de Dios, si morimos en Cristo o fuera de Cristo, iremos ya sea o al seno de Abraham, paraíso, o al lugar de tormento. Judas 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Ese lugar de tormento también se conoce como prisiones eternas. Guardó a los ángeles bajo oscuridad, a los ángeles que pecaron, en prisiones eternas para el juicio del gran día.
Y ese gran juicio se va a llevar a cabo cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez, que es lo que nosotros estamos esperando. En el verso 24, el rico le dice a Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El que antes en vida no sufrió, no tuvo ninguna carencia, vivió en la comodidad absoluta, nunca tuvo hambre, antes daba banquetes con esplendidez con sus amigotes, ahora está sufriendo y no tiene un amigo en el Hades, en esta morada eterna, que interceda por él. Ni siquiera Lázaro. Es más, él le ruega a Abraham que permita que Lázaro vaya donde él se encuentra en el lugar de tormento y le refresque, que le traiga agua porque está atormentado en esa llama. Y le responde a Abraham: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. No, lo siento, señor rico. Aquí usted no tiene amigos. Usted no se preocupó en vida por hacer amigos con sus riquezas para que pudieran interceder por usted cuando vinieran las moradas eternas. Lázaro, a quien pudo usted convertirlo en su mejor amigo, usted ni siquiera lo ayudó con sus riquezas. Entonces no es merecedor de alguna ayuda en este lugar en donde se halla. Este es consolado aquí, en el seno de Abraham, y tú atormentado en el lugar de tormento. Por ahí no termina todo. Le dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y nosotros. En español hay dos cimas, una que se escribe con S y otra que se escribe con C. Cima con S es un abismo. Cima con C es una colina. Entonces le está diciendo, mira, rico, hay un abismo que separa a los que están en el seno de Abraham de los que están en el lugar de tormento. Y los que están aquí no se pueden pasar para allá, ni los que están allá se pueden pasar para acá. Lo siento mucho. Podría haber la posibilidad, si usted hubiera hecho con sus riquezas amigos que pudieran interceder por usted ahora que se encuentra aquí en este lugar de morada eterna. Volviendo al versículo 9, Jesús dijo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, las riquezas os reciban en las moradas eternas. Ahora, una pregunta. Dice el Señor ahí que para que cuando falten las riquezas os reciban en las moradas eternas. ¿Quién recibe a los justos en las moradas eternas? Obviamente, Cristo y Dios. El hecho de que yo aquí en el mundo, hermanos, ayude a los necesitados, use mis riquezas, mis bienes materiales, para ayudar a las personas que están necesitadas. Yo me estoy ganando como amigo a Dios. Yo me estoy ganando como amigo al Señor Jesucristo. Porque volvamos a lo que leíamos en Mateo 25 ahora. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre
y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Lo interesante es lo que dice en el verso a continuación. Ya lo vamos a leer, pero miren lo que está diciendo aquí el Señor. El rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, pues, voy a ser recibido en las moradas eternas, en el cielo. ¿Por qué? Porque al que tuve hambre le di de comer, al que tuvo sed le di de beber, al que era un forastero lo recogí, al que estaba desnudo lo cubrí, al que estaba enfermo lo visité, al que estaba en la cárcel fui donde él. Y mire cómo dice el Señor en el verso 40, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, era a mí a quien usted lo estaba haciendo. La misericordia, la bondad, la ayuda, la protección, todo lo bueno que usted le hizo a esa persona, era a mí a quien me lo estaba haciendo. Entonces, al hacerlo de esa manera, me he ganado a Cristo como mi amigo que va a interceder por mí en las moradas eternas. Jesús no está diciendo que los hombres mundanos puedan salvarnos y por lo tanto conviértase en su amigo. En lugar de eso, usa las riquezas injustas, es decir, el dinero, de la manera correcta para que finalmente yo sea recibido en el cielo. Voy a tener un amigo en el cielo que va a interceder por mí. Por eso dice: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué había hecho el mayordomo infiel? Había utilizado las riquezas injustas para recibir un beneficio en la tierra, pasajero. Pero los hijos de la luz debemos aprender de los hijos de este mundo a usar los bienes que tenemos para ganar amigos a fin de que nos reciban en las moradas eternas. Dice en el verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ahora, de estos versículos queda claro, hermanos, que Jesús no aprobaba la deshonestidad o la infidelidad, pero es cierto el principio de que sí se puede confiar en uno en los asuntos pequeños, también se puede confiar en los asuntos importantes, pero viceversa también es cierto. Si no se puede confiar en lo muy poco, tampoco se puede confiar en lo mucho. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, o sea, pues no las utilicé para ayudar a los necesitados, a los que requerían de ayuda, de misericordia. ¿Quién nos confiará lo verdadero? La aplicación principal involucra cosas materiales versus espirituales. Si somos fieles en la administración de los bienes que este mundo nos ha confiado, seremos fieles en las cosas celestiales. Si no somos fieles en las riquezas injustas y pasajeras, es decir, falsas, ¿cómo seremos fieles en las riquezas espirituales, que son lo verdadero? Ahora, podemos llamarlo nuestro dinero, casa, bonos, acciones, etcétera, pero debemos recordar que todo lo que tenemos proviene de Dios y no podemos llevarnos nada cuando muramos. Por eso, mientras estemos aquí, hagamos uso de las riquezas, de los bienes materiales, para que coloquemos fundamento para lo porvenir, para que nos reciban en las moradas eternas. Señor Barclay
respecto de este verso 10 y verso 11, hace el siguiente comentario. En los versículos 10 y 11, la lección es que la manera en que uno realiza una tarea pequeña es la mejor demostración de si está capacitado o no para encargarse de algo mayor. Así es en las cosas de este mundo. Nadie ascenderá hasta que haya dado pruebas de su honradez y capacidad de trabajo en su nivel anterior. Pero Jesús aplica este principio a la eternidad cuando dice, en la tierra te tienes que hacer cargo de cosas que no son realmente tuyas, porque no te las puedes llevar contigo cuando salgas de este mundo. Solo las tienes prestadas y no eres más que un administrador. No pueden llegar a ser tuyas permanentemente. Por otra parte, en el cielo recibirás lo que será tuyo realmente y para siempre. Y lo que recibas en el cielo dependerá de cómo hayas usado las cosas de la tierra. Lo que se te dé como tuyo propio dependerá de cómo hayas usado las cosas cuando no eras más que administrador de bienes ajenos. Entonces, hermanos, lo que aquí se enfatiza es que lo que nosotros con tanto cariño llamamos nuestro dinero, nuestra casa, nuestros bonos, nuestras acciones, nuestros certificados bancarios, etcétera, no es realmente nuestro. Es un depósito confiado a nosotros para usarse de tal modo que Dios pueda ser agradable. Lo mismo ocurrió con el rico insensato, que en lugar de ayudar a los necesitados con sus riquezas, dijo, voy a edificar más graneros, los voy a hacer mucho más grandes, en donde guardar mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años, goza, come, bebe, regocíjate. Y le dijo el Señor, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has conseguido, ¿quién se quedará con ello? No nos vamos a llevar nada material. Lo único que nos podremos llevar es el fruto de lo que hicimos con nuestros bienes materiales, las buenas acciones. Tenemos que poner nuestros ojos en el futuro, en las moradas eternas. Debemos poner los ojos en lo que no se ve. Deberíamos utilizar el dinero pensando en el futuro, como hizo el administrador. Gastemos el dinero de tal manera que el gasto sea amigo y no testigo contra mí en el día del juicio. ¿Qué hizo este mayordomo? Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Un hijo de Dios debe decir, ya sé lo que haré, para que cuando mi vida termine aquí en la tierra y pase al más allá, me reciban en las moradas eternas. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ningún siervo puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores, porque o daremos devoción a un señor o a otro, pero no a ambos. Hermanos, que esta parábola del mayordomo deshonesto realmente nos lleve a nosotros a considerar lo que estamos haciendo con los bienes que Dios nos ha otorgado, que no son nuestros, que son de Él.
y que debemos ser astutos en el manejo de estos bienes que Dios nos ha dado. Y como leíamos en Mateo 25, que al enfermo, al necesitado, al desposeído, al que está en la cárcel, si tenemos con qué ayudar, ayudemos. Y nos vamos a ganar amigos, los cuales nos van a ayudar a que entremos a las moradas eternas. Y ese mejor amigo es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, porque lo que le hagamos a los demás, como dijo el Señor Jesús, a mí lo hicisteis. Dios les bendiga, mis hermanos.